Ya estamos de vuelta, seguimos debatiendo y analizando la actualidad que ha dado la semana y para ello cuento con 4 profesionales de los medios de comunicación y del periodismo. Está con nosotros María Méndez. Hola María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carla. María es periodista y durante muchísimo tiempo ha sido la jefa de prensa de la Confederación de Empresarios de Galicia. A su lado Arturo Maneiro, periodista también de larga trayectoria, presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Está a mi izquierda Moncho Paz, que es periodista también y consultor especializado en medios de comunicación. Muy buenas noches, Moncho, bienvenido. Y está también con nosotros Alfredo Aicar. Alfredo Aicar es periodista también, delegado del periódico ABC en Galicia. Muy buenas noches y bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias. Bien, y tenemos como siempre muchos temas y variados temas que tratar, así que comenzamos, si os parece, con el primero. El Fondo Monetario Internacional le exige al Gobierno de España, le exige valentía para tomar medidas más drásticas frente a la crisis. Rebajar el coste del despido y flexibilizar la negociación colectiva son algunas de ellas. Y precisamente ayer en el Congreso de los Diputados solo el Partido Socialista votó a favor de la reforma de la negociación colectiva. El Gobierno de Zapatero logró sacarla adelante in extremis con la abstención de CiU y PNV. A cambio de su abstención, los catalanes de Convergencia y Unión lograron del Gobierno de Zapatero que se incluya en el preámbulo de lo que será la futura ley el compromiso de que se vincule el salario a la productividad. Los vascos del PNV, por su parte, consiguieron que tengan prioridad los convenios de ámbito autonómico sobre los estatales, un logro que los nacionalistas han calificado de histórico. ¿Cómo reaccionarán ante esto los sindicatos, Alfredo? Pues los sindicatos, en principio, como siempre, siendo un gobierno socialista el que toma las medidas, no pondrán ninguna pega, o las pondrán de boquilla. Si estas medidas las tomara el Partido Popular, aun siendo medidas incompletas, siendo medidas contradictorias, pero si estas medidas incompletas las adoptara el Partido Popular, tendríamos una huelga general anunciada, pero pasado mañana. Lo que ocurre es que ya sabe que esto que en España los sindicatos, más que defender a los trabajadores, lo que hacen es defender principios ideológicos de acuerdo con los partidos que les inspiran históricamente. UGT, si no recuerdo mal, es un sindicato estrechamente vinculado al Partido Socialista, hasta el extremo de que buena parte de sus dirigentes son miembros del Partido Socialista y que coinciden dirigentes del Partido Socialista con dirigentes de la... Bueno, últimamente distanciados ya, ¿no? Bueno, distanciados, yo no sé si se puede hablar de distancias entre ellos, yo creo que no. Moncho, tú non crees que va a haber huelga? Vamos a ver, eu penso que estamos a falar dunha reforma laboral inconsistente, que non é unha verdadeira reforma. De feito, cando se produce o decreto legislativo no Congreso dos Diputados en 2010, xa se poñía de manifesto isto, é dicir, estamos ante unha reforma descafeinada, que ten unha gran exposición de motivos moi grandilocuente, pero despois, cando un se ponga a analizar o que é o contido, artigo por artigo, ves que en realidade non hai unha reforma, e podemos poñer moitos exemplos. Se queredes, poñemos un, por exemplo. É dicir, unha reforma ten que ser capaz, baixo o meu punto de vista, de incentivar, por exemplo, as empresas para contratar e crear emprego. Pois esta reforma en concreto, por exemplo, hai unha poboación de xente traballadora que, sobre todo, os maiores de 45 anos que están, en moitos casos, fora do mercado laboral, pois esta reforma o que fixo no seu día foi limitar un pouco os incentivos para as empresas. Por exemplo, un traballador maior de 45 anos coa anterior legislación laboral tiña acceso á empresa que contratase a unhas bonificacións na Seguridade Social de 1.500 euros ata extinguir a relación laboral. Con esta reforma, esa bonificación limitouse a 1.200 euros durante 3 anos. Despois, para coller tamén a persoas desta poboación de desempregados de maior de 45 anos, había antes tiña que estar como demandante de emprego durante 6 meses, e agora o demandante de emprego ten que ser durante 1 ano. Con isto quero dicir, finalmente, que non vexo que haxa tal reforma e, polo tanto, dificilmente as cousas poden cambiar desta maneira, non?
Creo que efectivamente está claro que no hay una constatación así muy evidente de cuáles son las reformas. El problema, yo por lo menos como observador interesado me pongo a pensar cuáles son las reformas que están en vigor en este momento, de laborales, de cualquier otro tipo. La única reforma que hemos visto que ha sido muy espectacular es lo del sector financiero. Las cajas de ahorro sí ha habido un cambio, pero no he visto otras medidas que se pueda decir que están teniendo un efecto inmediato. Yo no las conozco, non sei se a lo largo da conversación saldrá alguna que valga la pena. No caso da reforma laboral, por exemplo, unha cousa boa sería que a produtividade, é dicir, vincular salarios á produtividade que fora parte do contido da lei. En este momento solo estaría en el preámbulo. Entonces non ten valor xurídico. Lo bueno es que el Fondo Monetario Internacional pide valentía a este gobierno. Es como pedir a mí que pinte las meninas. Es un contrasentido. Este gobierno es todo menos valiente. Ha sido incapaz de aceptar la crisis en su momento. Ha sido incapaz luego de tomar medidas contra la crisis cuando se han producido. Cuando ha actuado ha sido obligado por las circunstancias y obligado por los socios europeos. Y ha actuado dando un paso para adelante y dos para atrás. Bueno, yo quiero hacer dos excepciones pequeñas. Primero, no creo que es verdad que los sindicatos tienen una cierta vinculación ideológica, es verdad, y que tienen una actitud, digamos, más o menos beligerante, dependiendo de quién está en el gobierno. Eso es evidente y fue así tradicionalmente. Pero yo creo que ahora lo que sí pesa en los sindicatos es una escasa credibilidad y escasísima capacidad de convocatoria. En nuestro momento las centrales sindicales saben que este país está más preocupado y ocupado con otras circunstancias que el mero hecho de responder a una convocatoria per se de huelga general o de movilización general. Las últimas convocatorias, de hecho, fueron desastrosas, demostraron su escasa capacidad para convencer. Y yo creo que eso en estos momentos pesa más que, digamos, la proximidad al gobierno. Y luego, es verdad que se está achacando mucho a que si están en término de legislatura, ¿cómo es posible que no hayan tomado medidas en su día? Lo cierto es que si no las toman, son cobardes. Y luego, si las toman, no las toman correctamente. Hay una cosa pero de ciencia exacta. Lo cierto es que la economía de España no tiene credibilidad ninguna. Los inversores se fugan. Aquí no hay quien invierta. Y evidentemente esto no es una cuestión de una texis y una entelequia. O sea, la gente no invierte pues porque entre otros factores, entre otros muchos factores, evidentemente, que ahora son macroeconómicos, pero en la microeconomía, evidentemente la gente no invierte porque considera que crear una empresa en este país es una locura. Porque claro, porque es una empresa que está sujeto a muchísimos elementos proteccionistas que tú no puedes estar en función de la productividad o de la rentabilidad de tu negocio, sino que estás en función de una legislación que te permita en cada momento pues tener flexibilidad en el terreno laboral, flexibilidad en la estructura productiva, flexibilidad en la dimensión de la empresa, porque es imposible. Entonces, claro, mire, si yo tengo que invertir y me voy a un lugar que me facilita todo eso, evidentemente no voy a estar en un país. Que FMI hubiese hecho las recomendaciones, viejísimas por otra parte. La OCDE y FMI vienen desde hace, creo recordar, desde los últimos 10 años diciendo, señores, por favor, que su economía no reúne los requisitos para que la gente tenga una cierta confianza y tengan ustedes un cierto tinte de credibilidad para establecer a la gente ahí. Se irán a otros lugares, y está ocurriendo no solo con la destrucción de los creados, sino que aquí no está llegando inversión de ningún tipo por eso, porque no existe confianza en la economía. Pero, bueno, María, lo absurdo ya es que hubiera tenido que dar un toque Obama para decir, señores, y por qué ha dado un toque Obama, por una cuestión que se les escapaba numérica de macroeconomía, porque el déficit era ostensible. Entonces ahí nos echamos todas manos a la cabeza, es que no se puede pagar, habrá que hacer algo. No, pero aparte hay que hacer algo porque usted tiene que crear un tejido empresarial que dé puestos de trabajo, oiga. María, te interrumpo, perdona. Esta reforma laboral que se adoptó ayer y que va a ser una ley, está destinada directamente a favorecer, en principio, la creación de empleo, ¿no? Que es nuestra lacra, digamos, fundamental. Es decir, a favorecer a las empresas para que creen empleo. A flexibilizar más las efectivamente, tú conoces muy bien el tejido empresarial, conoces a los empresarios, sabes lo que necesitan y esperan para poder contratar. Las medidas que se proponen... No, insuficientes, en eso es lo que dijo Moncho, absolutamente descafeinadas, insuficientes, pero quiero decir, yo siempre aplaudiré cualquier mínimo avance
a estar absolutamente en la posición del no. Es decir, oiga, es que hasta ahora lo único que hemos hecho es no. Cualquier mínimo avance que exista en ese terreno, bienvenido sea. Que es insuficiente, que evidentemente va a tener escasísimos resultados en la generación de empleo, escasísimos resultados, entre otras cosas porque en estos momentos la economía adolece de otros muchos déficits que no hace atractivo que nadie se implante. Ahora, pero algo habrá que hacer. Y sobre todo... María, es que estamos en 5 millones de parados y no podemos perder más tiempo. Y este gobierno no hace más que perder el tiempo. Vamos a ver, es que es un gobierno, efectivamente, como comentabais, poco creíble. Sí es cierto que arrastramos problemas endémicos de la economía española desde hace ya 10, 15 años, pero no es mucho más que los últimos 3 a este gobierno se le ha dicho, oye, haz esto ya. Y este gobierno está actuando de una forma dubitativa, entre otros motivos, porque está tomando medidas que son todo lo contrario de lo que defendía. O sea, tenemos el problema de que Zapatero, electoralismo, evidentemente. De que Zapatero está tomando posturas y está adoptando una política a medias que es lo contrario de lo que él defendió para presentarse a las elecciones. Cierto. Pero también ha sucedido, perdón, una cosa con respecto a lo que decía María, que a veces no solo no se hacen leyes que favorezcan, sino que se han tomado medidas que han ido en contra de lo que es la seguridad jurídica. Está claro. Una vez que se promovía algo, a mitad de partido se cambiaban las reglas de juego, que creo que es lo peor que se puede hacer en lo que es la inseguridad jurídica. Usted no puede cambiarme las reglas de juego a mitad de partido. Eso espanta a cualquiera. Una cosa que se comentaba que creo que es muy importante para las empresas, que estamos hablando de esto, de crear empleo, es decir, de buscar, digamos, factores positivos que incentiven, y tal, creo que en este momento las empresas, salvo las grandes empresas que son capaces de mantener, por ejemplo, un proceso de internacionalización e apostar por temas con innovación tecnolóxica, salvo esas empresas en este momento, non hai confianza no empresariado. Están invernando, ¿no? Están a la espera de que vengan tiempos mejores. Pero esta ley que se va a aprobar va a dar confianza. Es que el problema está en si vamos a aprobar algo que al final... Claro, pero ¿cómo da confianza? Esto claro, los vascos, pero el resto de los españoles no. O sea, ¿cómo es posible aprobar una reforma y empezar partiendo de la base de romper la unidad de mercado en cuanto a la negociación de los convenios colectivos? Es una auténtica locura. Sí, es una locura, pero es una locura que viene motivada por el afán de este señor por mantenerse en el gobierno hasta marzo. Pero eso es un pago del peaje. Y en aras del peaje se han hecho miles de cosas. Pero es que no podemos seguir pagando peajes. Pero, a ver, hai unha situación que o que seguiu un pouco a sesión onte no Congreso dos Diputados dase perfectamente conta da gravidade da situación. É dicir, por un lado veías ao ministro de Traballo, a Valeriano Gómez, gañando tempo, mentras esta ministra de Economía negociaba co PNV e con CIO. Eso demostra xa de por sí a debilidade, ¿no? Efectivamente, y bueno, es una antesala de lo que va a suceder dentro de muy poquito, ¿no? Cuando se empiecen a negociar los presupuestos del Estado, saber qué precios serán, cuáles serán las tarifas entonces a partir de septiembre, ¿no? A llevarlo a lo anterior, es decir, ¿qué seguridad jurídica te da unas leyes que dependen de un acuerdo que lleva a su vez asociado una casi extorsión? Es decir, ¿qué puede salir de ahí que sea presentable? Yo creo que estamos dando un espectáculo que hay que acabar con él cuanto antes, me da la impresión. Bueno, si les parece, porque tenemos mucho de qué hablar, volveremos inmediatamente al tema económico. Nos vamos a Grecia, si os parece. El jefe del gobierno helénico también pudo superar una prueba más ayer, cuando el Parlamento griego le dio su confianza para aprobar las medidas que exige Bruselas para concederle un segundo rescate. La gente en la calle, sin embargo, no parece dispuesta a aceptar más recortes. Solo en el sector público se espera que los ajustes dejen en la calle a 150.000 funcionarios, de los 700.000 existentes en el país. Los empresarios españoles consideran que España está demasiado cerca del contagio griego, lo decía el presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, y para el propio comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, el riesgo de contagio es muy elevado. ¿Pensáis que la situación puede empeorar, que España podría realmente verse amenazada por una intervención de Bruselas?
Hombre, yo creo que no llegaremos a esa situación. Yo creo que hay muchos intereses para que no lleguemos a esa situación, pero a veces se empeña uno tanto en llegar a eso que no va a haber forma de evitarlo, ¿no? Es decir, cuando tú pones mucho empeño, como digo yo, cuando utilizas la táctica de perder, acabas perdiendo. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar de táctica inmediatamente, porque es un riesgo real. Bueno, es evidente que además de la apología que se está haciendo del tema, hay constatación de los datos reales, y quiero decir, los datos no engañan, y la situación económica tiene en estos momentos en España determinados índices muy preocupantes y casi aproximándose a la situación griega. No creo que sea una cuestión de que a nadie le interese, es una cuestión de que no va a haber recursos. Si la Unión Europea en estos momentos está analizando ir a un segundo rescate de Grecia, evidentemente la Unión Europea no tiene recursos ilimitados. Bueno, veremos qué pasa con ese segundo rescate, porque Cameron parece ha dicho que nada más. Desde Reino Unido ningún penique. Exactamente, es impensable. Veremos a ver si es viable ese segundo exactamente. Alfredo, ¿tú ves viable la posibilidad de una salida del euro? El otro día había un titular, alguien decía que sería ir al infierno salirse del euro. No, eso pero bueno, es posible, es absolutamente impensable. ¿Impensable que Grecia se salga? Sí, es impensable absolutamente. Si sale Grecia, posiblemente provocaría un efecto dominó que provocaría una ruptura del euro. O sea, ese sería un retroceso para Europa gigantesco, perderíamos décadas. Hay que pensar hay otra idea que yo creo que es una idea filosófica europea de fondo, y es que en las decisiones europeas no se vuelven atrás. Es decir, bueno, está en su propia esencia el que cuando alguien ingresa no deja de estar dentro. Arturo, más que esencia filosófica, es una cuestión monetaria. El proceso de construcción europea. Sí, no, es una cuestión económica, nada más. No existe construcción europea. Existe, digamos, un grupo económico, y en estos momentos es muy difícil que el euro deje de ser una moneda refugio en el mundo. Sería impensable. No porque nadie tenga espíritu europeo y quiera, en fin, tener unas fronteras amplias y un peso específico en el planeta más importante. No, es una cuestión estrictamente monetaria. Eso es impensable porque, vamos, sería un descalabro de la economía mundial. Sería un tsunami pero para todo el mundo. Esto es una moneda internacional, para todo el sistema económico internacional. Totalmente. Pero sí hay con todo un aspecto que sí es muy posible, que es una Europa de varias velocidades, que se está produciendo ya. O sea, en este momento tenemos una Europa de pequeña velocidad. Sí, pero en los últimos años parecía que países como España se estaba acercando más a Francia, se acercaba más a Italia, se acercaba a Alemania incluso, en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a reducción del desempleo. Los puntos de partida son diferentes. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Hubo un amago de que se suspendiera el Tratado de Schengen cuando fue el tema de Libia y de Túnez, ¿no? Y de los inmigrantes. Quiero decir que se valoró la posibilidad de que algunos Estados miembros cerraran sus fronteras. Pero ni siquiera en ese momento, que era un momento gravísimo de una masiva irrupción de inmigrantes. Esta situación es más grave aún, ¿no? La económica, la crisis económica. Sí, pero las consecuencias son mucho peores. No puede demostrar que Europa no acaba de tomar decisiones con previsión. Es decir, que hay muchos aspectos en los que le están tomando de imprevisto a Europa y resulta que están quedando mal. Un caso claro, muy parecido, la intervención en Libia. Poco a poco se está demostrando que no tienen previsión suficiente. De repente dice, es que se están quedando sin munición, es que se están quedando... Y a reciente ruptura de Siria con la Unión Europea. Sí, pero que son situaciones que no se está tomando decisiones con previsión. ¿Y qué va a pasar después? Cuando entraron todos los demás países, no, esto se arregla, resulta que se ha hecho una integración de países precipitada y sin pensar. No, estrictamente económica. Estrictamente económica. No se puede ir un poquito a la guerra. O sea, es decir, históricamente, estoy de acuerdo con María, cuando se entra en una guerra, se entra para ganarla. O sea, el entrar en una guerra un poquito nada más, Santo Tomás, pues es que no vale porque la pierdes con toda seguridad. Es decir, la única forma de ganar una guerra es emplear todos tus medios para ganarla.
en el momento que dices, no, solamente puede entrar la aviación y solamente puede entrar los festivos, porque los sábados no, porque puedes afectar a los alemanes que no les gusta. El martes bueno, tampoco, había que preguntarse porque si los realmente hay que franceses entrar igual no en quieren. guerra, ¿no? Por otra parte, quiero decir Bien, que también no, eso sería la vamos a ver. cuestión, ¿no? Bien, el punto de pero si se partida. decide entrar, que se decidió entrar en guerra en Libia para echar a Gaddafi, luego se quiere echar a Gaddafi, pero tampoco se le quiere echar porque el mandato de la ONU no dice eso. Entonces, es una guerra sin motivación, es una guerra sin medios, es una guerra sin resultados. Bueno, Esto vendría, perdona, a la improvisación esto que hay en sí Europa. deriva en la improvisación, porque esto no estaba en la agenda, el debate sobre gran Libia. idea. Yo os propongo que volvamos aquí a casa, y después de la violencia producida en Cataluña la semana pasada, creo que fue, ¿no? en el Parlamento catalán, da la impresión y del consecuente rechazo que provocó esa violencia, ¿no? en el Parlamento catalán, incluso bueno, pues en las acusaciones y en el acoso que se le hizo al alcalde de Madrid, Gallardón, en las protestas de aquí de Santiago de Compostela ante el Parlamento. Después de ese rechazo de la clase política a los indignados, me da la impresión de que vuelven a ganar cierta legitimidad, ¿no? O por lo menos vuelven a controlar el movimiento la gente pues más pacífica y la gente con mayor sensatez, si podríamos decir, ¿no? Y que los partidos vuelven a hacerse eco de sus peticiones. No sé, ¿a vosotros no les parece que es una relación como de amor y odio entre los políticos y los indignados? Estoy asombrado. Si ya aparco mi coche en mitad de la plaza del Obradoiro, tengo a los 20 minutos 60 policías municipales y 300 policías nacionales sacándome el coche y a mí. Pero lo suficientes para sacar mi coche. O que si desde logo tes é unha multa de 120 euros una multa e o servicio de grúa. Y la grúa inmediata. Pero dicho esto, lo que me suena a mí de este fenómeno, cuidado, compartiendo buena parte del principio del movimiento, porque ¿quién no se va a indignar con la situación laboral de los jóvenes? O sea, es absolutamente lógico. Yo tengo estas dos hijas jóvenes y me parece increíble lo que le está pasando, preparadísimas y en paros, es una cosa vergonzosa. Pero dicho esto, me parece impactante, efectivamente, tú has dicho, se han concentrado frente a la casa del alcalde de Madrid del Partido Popular, frente a la casa de la alcaldesa de Valencia del Partido Popular, frente al gobierno de la Xunta de Galicia del Partido Popular, frente al gobierno de la Generalitat Valenciana del Partido Popular. Oye, que está gobernando el PSOE. Vamos, no sé, es que no he visto a un solo indignado en la Moncloa. Home, eu penso que están indignados con todos, non? Aquí no Obradoiro... Aquí tamén se enfrentaron con el Bloque Nacionalista Galego en Parlamento. No Obradoiro era Bugallo, acá. Pero el Obradoiro es la catedral. Bueno, sí, hombre. No se puede identificar con el alcalde. Os indignados está moi ben que haxa... Moncho, esto es un argumento muy serio porque está ocurriendo. Es decir, es que yo no estoy viendo que los indignados se indignen igual con todos los partidos políticos y que ni siquiera se indignen igual con la gente que está gobernando que con los que están en la oposición. Y cuidado, y yo me entiendo con todos, pero sobre todo con el que gobierna. No, la incidencia la produjeron en el Parlamento catalán y no son precisamente de índole conservador. Esto efectivamente, el Parlamento catalán sí afecta a todos los partidos, pero ¿el alcalde de Madrid de qué partido es? Dime un solo alcalde del Partido Socialista a que los indignados hayan ido a su casa. Yo no creo que sea tanto una posición. No, decía que estoy cansado de oír en muchas tertulias periodistas de tal, la ley está para cumplirse, siempre. La ley está para cumplirse. En el caso este, es que no se cumple nada de la ley. En el caso de los indignados, de asentamientos, de acoso, sí, hoy sí, he visto unas noticias en televisión, el acoso a un alcalde porque se puso un sueldo que consideraban una serie de personas que era excesivo, creo que es un alcalde del PSC, y tuvo que ser protegido por la policía. No, a mí me parece que es una situación que estamos en lo de antes. Si caemos en la inseguridad jurídica, esto es otro desprestigio para España. La imagen que se da fuera, o sea, que estamos dando en España con los indignados es la misma que daba Gaddafi, la misma que se está dando en Siria, la misma que se está dando en cualquier otro lado. Permitidme un matiz, vamos a ser serios. Vamos a ver. É dicir, eu penso que, a ver... Si tenemos un país donde unos señores que están acosando a otros por la calle, tirando, eso no tiene ninguna consecuencia, pues es lo mismo. Hombre, penso que son grupos minoritarios, de todas maneiras. É dicir, hai un movimento que está ben que a xuventude reaccione frente a unha situación, frente a unha situación, sempre falamos dunha
xuventude sin demasiadas inquedanzas, e dunha xuventude que está reaccionando. Ahora, hai moitas formas de reaccionar. Eu outro día estaba en Madrid, pasei, bueno, pola Porta do Sol, e vin un pouco o que eran as asambleas. Ali coincidimos, xusto ao meu lado había un par de actores, así, moi coñecidos polo público e tal, e estabanse facendo as votacións. Non deixou de chamarme a atención o sistema das votacións, das asambleas que se facían e tal, e parecíame quizáis un pouco pueril. E volver outra vez aos anos 60, 70. Non 60. A mí lembrábame aos anos 80, cando estudiamos en Madrid, na facultade e tal, e un pouco eran ese tipo de asambleas. Que joven eres. Pero de todas maneiras, de todas maneiras, falta contido, es decir, non se pode desprestixiar. De todas formas, de juventudes queda bien poco, porque vamos a ver, yo lo que no entiendo es cómo discutís los procedimientos, y lo que entiendo es que la forma en estos momentos que tiene la gente joven de quejarse es esa. Y no pasa nada. No pasa nada, por favor, no pasa nada. Pasa. Lo único que pasa es que si se produce algún tipo de... Por favor, Arturo, la gente que en algún momento se manifestó en su vida por algo, no pasó nada. Lo único que se ha llevado siempre es a una reflexión posterior. A los pobres maestros que el otro día se Vamos a ver. Una cosa es manifestarse, outra es cumplir Deja a lei terminar ou a ir Moncho, contra a lei. que le fue usurpada la palabra. Eu penso que o movimento está legitimado, que haxa un grupo de violentos, que haxa un grupo de Pero violentos... legitimado por qué? ¿Por qué está legitimado? Por necesidade... Legitimado quer decir que hai algún apoio legal que... No, refírome a que está ben que a porque hai un xuventude, grupo de que a xente personas que nova... están descontentas con la situación que y tienen reaccione. derecho a expresarlo. Hai que reaccionar frente a ingobernabilidade. Uno a uno, por favor. Hai que reaccionar frente a unha clase política que xa o día as enquisas do CIS. Sí, é dicir, perdona. outra cousa é que se cuestiona o sistema político, que eso non pode ser. E outra cousa é que un movimento como os Toda a indignados... vida houbo protestas, que sí, era pero famoso hai correr diante dos grises no seu momento, pero non había asentamentos. ¿Y cómo corrían los grises? Era nin increíble. campamentos, nin había a persecución a cargos públicos, que me parece que é unha das cousas máis graves que se insisto pode que son facer. grupos minoritarios. No, grupos minoritarios que están integrados. Yo creo que aparte los de indignados, cuidado, todos partimos de la base de que tienen razones para estar indignados los chavales. Es decir, Por supuesto. ha sido lo primero que he tienen dicho. que expresarlo. Pero bien, y lo tienen que expresar, efectivamente. Pero ahora bien, entonces... Y no van a hacer un manifiesto... Pero ¿qué hacemos con los comerciantes de la Puerta del Sol que llevan sin poder trabajar normalmente 2 meses? No, pero van a ser, pueden manifestarse. ¿Les cerramos? 3, 4. Es decir, lo que no tiene sentido es que para que se manifiesten estos señores, que está muy bien, que se concentren de repente y que acampen en la Puerta del Sol durante 2 meses y que todo el entorno ciudadano no tenga derecho a estar ejerciendo su actividad normal. O sea, eso es irrumpir, o sea, eso es perjudicar a los demás y eso no está contemplado en un Estado de Derecho. Perdón, es lo que decía, perdona, lo del casco viejo aquí en Santiago, decían, no, si los que tenemos que instalarnos allí somos nosotros, los comerciantes. A ver qué pasa si los comerciantes instalan allí, por ejemplo, las casetas de la Feria del Libro. Bueno, indignados con indignados. Saben ustedes que hay una serie de marchas que están organizadas, que hay prevista una gran concentración en el mes de julio, creo que el 23 en Madrid. Veremos si el movimiento es capaz de mantenerse en pie y logran organizarse mejor, ¿no? Pasamos ya directamente a otro tema. Nadie se esperaba que los dirigentes extremeños de Izquierda Unida dejarían gobernar a la lista más votada, al Partido Popular en Extremadura, un hecho histórico, ¿no? Cayo Lara fracasó estrepitosamente al no lograr imponer el criterio del partido para que acataran las instrucciones de impedir a toda costa que el Partido Popular gobernara en cualquier autonomía. ¿Cuál es vuestra opinión? Higiene democrática. Es un hecho increíble, ¿no? Higiene democrática, no pasa nada. Hoy se pacta y mañana no se pacta y no pasa nada. Es que... Pero es una lección de democracia. Es una lección de democracia que han dado Izquierda Unida. Exactamente, no pasa nada. Bueno, Izquierda Unida no, ¿eh? No, que le han dado los de Izquierda Unida de Extremadura a Izquierda Unida Nacional. O sea, a Cayo Lara y compañía. Cayo Lara, recuerdo... Cayo Lara es un señor muy curioso, es como una momia andante. Cayo Lara es un señor que yo recuerdo un día en una rueda de prensa criticando al gobierno muchísimo, y entonces le decía, bueno, bien, entonces ¿quiere cambio de gobierno? Y dice, no, que llega a la derecha. Y dice, pero vamos a ver, entonces, o sea, ¿usted qué pretende? Exactamente, o sea, decir, ¿cuál es su planteamiento? Que este gobierno esto lo hace mal, pero que se mantenga por el cual viene otro que me gusta menos. Es un comportamiento absolutamente antidemocrático. Y de hecho, que Izquierda Unida, que tiene una tradición de respeto interno
a sus corrientes distintas y a sus agrupaciones autonómicas, el intento de imposición de Cado Lara a Izquierda Unida de Extremadura le desacredita como coordinador de esa coalición, absolutamente. Moncho, ¿a ti no te llama la atención lo alejado que puede sentirse Izquierda Unida del PSOE, o algunos militantes de Izquierda Unida, lo alejado que se pueden sentir del PSOE, o también al revés, sí, ¿no? Sí, lo sí. alejado que también está el PSOE de Izquierda Unida, ¿no? A min todo isto o que me trae a cabeza foi un pouco o que sucedeu no ano 94-95 con aquela famosa pinza Anguita Aznar, retrocedendo no tempo polo descontento e tal, pero penso que o de Extremadura era previsible por varias cousas. Primeiro, Esquerda Unida ali nunca foi considerada polo PSOE, o goberno de Fernández Vara e o anterior de Ibarra durante 28 anos gobernaron con maiorías absolutas e tal, Esquerda Unida non eran tidos en conta para nada. Entón, o que isto, penso que é unha reacción local frente a unha desconsideración por parte do PSOE no seu momento durante todo ese tempo. Por outra banda, creo que Caio Lara en ese sentido equivocouse, ou estáse equivocando, pero como tamén se equivocou hai uns días co tema dos indignados, cando fai acto de presencia nunha manifestación e tal, o cal leva a pensar todo isto que hacia onde vai Esquerda Unida, hacia onde vai, non? Que é realmente, se é realmente unha forza política seria, pois, desde o meu punto de vista, como forza política seria, deberían impoñer un mismo criterio de actuación, pois, a todas as comunidades, por coherencia. Sí, pero tamén hai un asunto moi importante, Moncho, que a democracia ten un aspecto fundamental que é a alternancia. Estamos de acordo, totalmente de acordo que se produzca alternancia. Aínda que Izquierda Unida non queira funcionar como lle mandan diríamos, as directrices nacionales, o importante é que están incluso sin querer tal, favorecendo algo que é moi importante, que é a alternancia, é levantar as alfombras, abrir as ventás. Isto é fundamental. En eso estamos de acordo. Eu estive moi en contra de o que pasou aquí cando o bipartito, cando, sin ter as maiorías, estiveron gobernando, pero lle vin unha parte positiva, é a alternancia, abrir as ventás, sacudir, porque é que un goberno, cando leva moitos anos, ali son focos de corruptelas. Non digo corrupción, corruptelas, quer dizer, hai que mover, hai que mover. Pero por eso digo, Izquierda Unida está facendo en certa medida coincidimos, Arturo. Hai dos lecturas importantes. Que me explique la diferencia entre corruptelas y corrupción. Hay dos lecturas importantes. Una, que al fin y al cabo el partido mayoritario, en principio, si es por, digamos, principio democrático, es el que debería gobernar, ¿no? Desde ese punto de vista está bien. Lo que pasa es que cabría preguntarse hasta qué punto luego ese partido gobernante que ya alcanza el gobierno se queda en una posición absolutamente de debilidad. Claro. Iniciamos este debate hablando precisamente de la posición del PSOE con el tema de la reciente reforma laboral y digamos, pagos que había que hacer a dos grupos minoritarios en el Parlamento, como son PNV y CiU. Esto se va a repetir siempre en Extremadura. Quiero decir, por mucho que gobierne el PP, siempre va a estar a expensas en la aprobación de los presupuestos, en la aprobación de las leyes importantes, en la aprobación de cualquier tramitación parlamentaria. Sí, va a estar a expensas por supuesto, Arturo, va a estar a expensas de que le dé su apoyo. O ganarse la abstención permanente, de cosa que dudo, porque generalmente se rentabiliza esas posiciones. Generalmente se rentabiliza mucho esas posiciones minoritarias. El gobierno vasco en este momento está gobernando en minoría, y yo no oigo en ningún momento que se vea esto abocado a ceder a chantajes del Partido Popular para mantener la mayoría que necesita para gobernar. Bueno, está aprobando los presupuestos. Es bastante... una situación diferente, corazón. Bueno, diferente porque queremos esta hacerla diferente. Es decir, desde el punto de vista democrático es exactamente lo mismo. No, es que hablamos de un partido leal que dice no, al principio dice no, te cuenta con mi apoyo y te respaldo. En las leyes importantes. No, lo único que hago es... O sea, tratar de garantizar una gobernabilidad y que tú llegues al gobierno. Ahora, yo no tengo por qué condicionar mi apoyo al resto de la legislatura. As decisións do Partido Popular eso se irá puntualmente. Van a depender en boa medida dos tres indignados de Esquerda Unida.
Bueno, vamos a ver, van a depender en aquellas cosas que necesite apoyo parlamentario. En las que no necesita apoyo parlamentario no van a depender. Porque es que muchas veces se cree que es que lo único que hace un gobierno son leyes y para eso necesita apoyo parlamentario. Se puede hacer muchas cosas, tomar muchas decisiones muy buenas sin necesidad de tener un apoyo parlamentario. Pero además, y cuando uno es honrado y si te obligan a hacer algo que no quieres por chantaje, tienes que dejar el poder. Exactamente. Yo he vivido ese caso en la Diputación de La Coruña, que dejó el poder porque había un chantaje de 3 señores. No cedieron el chantaje, perdieron la Diputación, pero es lo único que se puede hacer. Lo que no puedes hacer es... Y con todo, descartar de todas formas un acuerdo puntual del Partido Popular con el Partido Socialista para temas concretos en Extremadura. Yo no lo descarto en absoluto. No, o sea, yo confío en la responsabilidad de nuestros gobernantes. Quiero confiar en ellos. Llévase moi bien con Fernández Vara. Pues efectivamente. Pero Fernández Vara non pode ver aos 3 de Esquerda. Ya, pero bueno. Bueno, de todas maneras creo que no está tampoco todo Rocho podía ver a los del pueden bloque. haber sorpresas, O sea que... Pueden haber sorpresas todavía. Es un buen ejemplo para Galicia, de todas formas. Es un buen ejemplo, sí, efectivamente, porque aquí pactos, algo de pactos conocemos. Sí, y lo que tenemos sobre todo es básicamente es dos partidos que se ponen sistemáticamente de acuerdo con una única finalidad, que es impedir que gobierne el Es otro. poco democrático tener como único objetivo impedir que alguien llegue al poder. Lo lógico es decir, yo tengo un programa mejor, ampara, ¿no? distinto. Un programa común. Sí, efectivamente, no es muy ético, pero la ley le ampara. Una alternativa de los gobierno. programas no son comunes. Sí. Ese es el problema. Y ahora vamos a ver, me gustaría verlo en Lugo, lo que va a pasar, y en Pontevedra. Si vamos a seguir viendo tercera tenencia de alcaldía de no sé qué... Contraprogramando la primera. Hombre, tamén temos que ver o que pasa en Negreira, non? Que hai un alcalde que vai gobernar 2 anos e outro que vai gobernar outros 2. Eso está pactado 2 Eso é años. unha situación surrealista. No, eso se ha dado en muchos lugares. Sí, Pacto de... Hombre, en el Parlamento Europeo ha habido casos, efectivamente, sí, que se ha dan dado. esto coaliciones y Parlamento todos los Europeo, años cambiaban. Bueno, lo que no se puede hacer es la democracia a medida de cada ombligo. Eso es un absurdo, vamos. Bueno, cambiamos de tercio. Os invito a cambiar. Esta mañana el ministro de Fomento, José Blanco, ha estado por aquí, en Galicia, supervisando los avances de la línea AVE de la alta velocidad Orense-Santiago. Ya ha confirmado que el 10 de diciembre de este año, de 2011, estará ya lista la conexión entre Orense y A Coruña. ¿Cómo? Coruña y Santiago. Y Coruña y Santiago, efectivamente, y mantiene su compromiso de que en el 2015 la conexión Madrid-Galicia. ¿Vosotros creéis que es factible que se cumplan estos plazos, María? No va a estar en el 2015. La Junta ya dijo que en el 2015 ni de coña. imposible. Digo que él no va a estar en el 2015, ni en el 13, ni en el 14. Pero él ya lo dijo además, que si no pasaba eso se iba. Digo que, bueno, se hacen muchos brindis al sol y con el tema del AVE llevamos 20 años haciendo brindis al sol. Se pueden manejar, es verdad, fechas, pero siempre todo depende del esfuerzo presupuestario que se haga. Y como eso lo hace cada gobierno en cada momento, a final de año se aprobarán los presupuestos del próximo año, y entonces ahí sí se verá la validez del cumplimiento de los plazos, porque depende del presupuesto que se destine a esta partida, a la terminación del AVE, entonces sí se podrá corroborar si va a ser cierto o no. Mientras tanto, podemos manejar todas las fechas del mundo y además, lo mejor de todo es que la memoria histórica no funciona jamás, porque yo creo que vengo oyendo hablar del AVE en los últimos 15 años, nunca se ha cumplido una fecha, jamás. O sea, porque desde las fechas iniciales han pasado como 10 años y no pasa nada, no hay ningún tipo de responsabilidad. Entonces, qué fácil es decir en este periodo, que es muy conveniente por otra parte, pues decir que se va a cumplir. Yo digo, cuando veamos los presupuestos se podrá determinar si se ejecuta o no esta obra. En algún momento, como pasa mucho tiempo, lo cumplirá. Hombre, claro, ya llevamos 20 años manejándolo, está claro. El último plazo será real. Con todo, una pregunta. José Blanco está veniendo como ministro de Fomento, como candidato del PSOE a las elecciones de Lugo o como futuro candidato del PSOE a las autonómicas gallegas. Como ministro de Fomento. Como ministro de Fomento, sí. Bien, bien. Se lo hemos preguntado. Sí, perfecto. Pero ahora vamos con la segunda parte de la pregunta. No, decía que o tema do AVE penso que é unha acción política, unha acción de infraestructuras necesaria para Galicia, e desde ese punto de vista, tanto co PSOE neste momento ao frente do goberno de España como co PP o día de mañá, penso que será un compromiso irrenunciable.
Pero aquí hay una cosa muy importante que tenemos que ver, es que toda esta pugna entre Gobierno Central, Pepe Blanco, ministro José Blanco, el presidente, esto solo nos beneficia a nosotros, porque como todos están pugnando y todos tienen que demostrar que esto es así, al final en estas pugnas siempre ganamos los usuarios, que tendremos un AVE bastante bueno. Yo lo que no acabo de entender es si el AVE Coruña-Santiago-Orense tiene alguna finalidad o sirve para algo. Me da la impresión que los gallegos no estamos preocupados por este tema, ni lo va a usar mucha gente. A preocupación dos galegos é a conexión coa meseta. Bueno, no, sobre todo evitar esos retrasos interminables nos aeroportos de quedarte, por exemplo, cando vas a Madrid ou vas a calquera punto de España, que estás entre que proceso de embarque, desembarque, paradas en pista, aterrizaxe e tal, pois que rapidamente séntaste no AVE como cando vas desde Madrid a Zaragoza ou desde Madrid a Barcelona, estás no centro da cidade e cunha puntualidade absoluta. Lo que me preocupa del AVE Santiago-Orense o la Coruña-Orense es un aspecto en el que hemos entrado esto poco todos los medios de comunicación además. Al parecer, el plan de fomento es que a medida que se incorpora el AVE, desaparecen los trenes de cercanías, con lo cual, cuidado, damos un servicio de Santiago-Orense de dudosa utilidad, o de Coruña-Orense de dudosa utilidad, y sin embargo dejamos sin servicio a toda una red ferroviaria, a los usuarios de una red que yo creo que debe tener, esto tiene mucho sentido. No, pero se va a hacer correlativamente. Digo yo que el único apunte, permíteme Arturo, el único apunte que yo hago en la vertiente económica es que si bien los gallegos no, como decís, no están excesivamente preocupados por el AVE, hay que entender que es una infraestructura importante para Galicia, que va a ser, cuando evidentemente entre en funcionamiento, va a ser el medio sin duda más utilizado para la conexión con la meseta. Lo que había que plantearse en estos momentos es, dado la situación económica que estamos y, en fin, y la escasez que tenemos de recursos, es cómo al tiempo que se estrena o inaugura una primera fase de ese AVE, se ponen en marcha las ampliaciones de aeropuertos, 3 en Galicia. Yo no entiendo, de verdad, no... Volvemos outra vez aos localismos. No entiendo, de verdad, bueno... Eso daría para un debate, Carla. Daría para otro debate. Tomo nota porque no quería cerrar este capítulo... Somos y planteamos asuntos continuamente. No quería cerrar el capítulo, perdón, Arturo, del ministro José Blanco sin haceros la pregunta con tanta suspicacia que hacía Alfredo, ¿no? ¿Qué lectura hacéis del hecho de que José Blanco no sea el que dirija la campaña de Rubalcaba? Pero es lógico, es decir... ¿Es él que no quiere? ¿Es Rubalcaba que no quiere? En ningún corral hay dos gallos de pelea. En ningún corral. Entonces, José Blanco es tan gallo de pelea como Alfredo Pérez Rubalcaba. Son lo mismo los dos, exactamente lo mismo. Tienen una gran capacidad de maniobra, tienen una gran capacidad de conspiración, son muy listos, no sé si muy inteligentes, pero luego sí son muy listos en la pelea, son muy astutos, y claro, evidentemente son dos figuras que estaban condenadas a chocar. Con Zapatero como presidente y como figura ahí en el altar, pues sí podían competir los dos, porque cada uno tenía unas funciones muy determinadas. Alfredo Pérez Rubalcaba controlaba la policía y controlaba los instrumentos del Estado, y Pepe Blanco controlaba el partido. Ahora ya no tiene sentido. O sea que se viene a Galicia. Yo pienso que sí. Parece que está preparando el camino. Yo creo que si no forma parte del equipo de Rubalcaba es porque Rubalcaba en estos momentos no quiere nada que le vincule al equipo de Zapatero. Vamos, nada. Él quiere renacer, aparecer en el cartel como si estuviera limpio de polvo y paja de la enorme carga que le deja el anterior presidente. Muy clara. Para poder renacer, para mí unha premisa básica é sair do goberno. É dicir, se queres facer un proxecto como el chama de un nome un pouco extraño, non, de continuidade e cambio, que parecen dos termos antagónicos e tal, pois primeiro tens que sair do goberno. Aquí sí parece que hai un cambio, no sentido de que Pepe Blanco deixa de levar a campaña. ¿Y por qué no sale del gobierno? ¿Tienen miedo de que se desmorone totalmente? Bueno, esto hospedal... Porque yo creo que es su mejor plataforma, la del gobierno. Una frase maravillosa. Claro, yo creo que es su mejor plataforma estar en el gobierno, es el mejor cartel que puede tener, vamos, de aquí a esa es una lectura, también es el... Penso que ganaría máis fora do Rubalcaba no deja el gobierno, porque sabe que si lo deja ahora ya no va a volver. Exacto. Bueno, yo también ahí te quería decir una cosa, sí, también puede ser que José Blanco no haya querido
dirigir la campaña, Pensando o en Lo dudo. se haya desmarcado. Lo dudo. Pensando en Perdona, puede tener muy claro que van a perder, que no hay nada que hacer y yo no quiero jugar quiere apostar perdedor. a perdedor. Es decir, que no es No sé incompatible. ese es el aspecto, Arturo. No sé ese es el aspecto. Es Es decir, una Yo simple lo dudo. o sea, hipótesis. esto José Blanco ha Tengo dirigido la mis campaña, enormes dudas. ha dirigido la exitosa campaña del PSOE en estas municipales y autonómicas. Y así ha visto. Después de ese fracaso generalizado, tiene poca fuerza moral para plantearse ir. No, y además es Pero un, tiene además de es fuerza un hombre poco vinculado a moral. Zapatero, que eso es Poca algo en estos fuerza momentos que moral, chirría para tiene tener. datos claros de que no tiene nada que hacer y eso Claro. también a uno le condiciona. pero Oye, no vamos a ver. tengo nada que hacer, como dicen muchos socialistas, nos ha tocado. Pero ahora, yo creo por que en mucho Galicia hagas todos la partíamos ola de la de- base de que Manuel Pachi Vázquez es un testaferro del Blanco que le está aguantando el sitio hasta que Blanco viniera después de las generales. Bueno, O sea, sí, eso parece. eso era... Eso parece claro. Que Bueno, vendrá entonces ahora. vendrá. Sí está viniendo. Está viniendo. En AVE, vendrá Sí, en AVE. en AVE. Blanco. Vendrá en AVE. Vendrá en AVE. En el En el otro, en el definitivo. sí, no en el 2015. El 2018, El del- ah, el 2015. Quizá en 2015. avión a cualquiera de las lujuras terminales Bien. que está montando en estos 2015 o momentos, 18 en toda la vendrán a ver. comunidad. Bueno, pues último tema de la noche y ya les dejo ir a saltar las cacharelas y a pedir todos los deseos para este año. En Galicia son cerca de 90.000 empleados públicos los que serán controlados con lupa por la Xunta de Galicia. El Gobierno autonómico quiere controlar que las bajas de sus empleados sean reales, sobre todo los empleados públicos acogidos al régimen de la Seguridad Social de funcionarios y de la Administración Judicial. Este plan de inspección, que abarca el periodo de 2011 al 2013, pretende que el retorno al puesto de trabajo sea lo más rápido posible. ¿Vosotros creéis María. que los empleados abusan de las bajas médicas? No, yo creo que no, evidentemente. Pero lo que no me explico es que un gobierno que tiene 90.000 empleados, una empresa que tiene 90.000 empleados, no tuviera ya medidas Ya medidas de inspección. control, Claro, exactamente. control, Es que Claro, sí. eso es donde vamos. Bueno, no, Yo se estoy supone que es convencido- incrementar, terrible, ¿no? reforzar. Pero yo estoy convencido de que la mayor parte de los funcionarios gallegos, como todos los trabajadores españoles, en su mayor parte es gente honrada, gente trabajadora Sí, y gente que tiene una baja laboral y que inmediatamente que se pone bueno va de nuevo a trabajar de Bueno, forma pero esta cumplidora. medida por algo se toma, ¿eh? Pues ¿por qué? Porque todas las empresas tienen que hacer este tipo A ver, de cosas. no momento que estamos a falar de austeridade, Claro. e recortes multiplicado por 3, pois non vexo ningún problema en que tamén se fale desto, porque é un tema que, por exemplo, me apuntabas, María, no ámbito da empresa privada sempre se fixo. Claro. É dicir, ti, por exemplo, traballas nunha empresa privada e tes unha baixa por calquera motivo, enfermidade ou accidente laboral, e aos poucos días, á semana, xa estás recibindo unha chamada da mutua a ver que tal estás. Sí. Claro, a ver que tal estás e se estás en condicións de retornar ao traballo e tal. Hai que abogar, dende logo, pola boa fe de todos os funcionarios públicos, pero a mí non me parece unha medida tan desencaminada. Pero lo cierto es y constatable es que el asentismo en el sector público es enorme en este país. Hombre, Vamos, o sea, en no tiene nada que comparación ver con con el privada, sector sí, privado, claro. nada. Entonces, no creo que es que unos sean más Hay débiles una que acti- otros, ¿no? Digo yo. Hay una política de permisividad Exactamente. Y que no entonces, la tiene el sector privado, ¿no? Yo creo que hay quien o de más, falta de estímulo, que está todo el mundo justo. quien más se Motivación en tiene que muchos casos. esforzar, yo Falta de creo que es el motivación. propio funcionario a recuperar el prestigio que pueda haber perdido. Claro. Es decir, el propio funcionario tiene que empeñarse en demostrar que no es necesario hacer esas medidas de control, pero eso es, yo creo que sería muy Pero ¿cómo que interesante. no es necesario, Arturo? Claro No, que es necesario. Quiero que el funcionario demuestre que no es necesario porque todos cumplen a Sí, rajatabla. y todos los trabajadores cumplen, sí, No, pero también necesitan ad hoc unas medidas, en fin. Sí, pero yo estoy diciendo de que en tipo lugar de que tome medidas, disciplinario. haga usted el esfuerzo como funcionario, cada uno en particular, de no abusar del sistema. Haga usted que no sea usted uno que desprestigia. Y ahí, bueno, pues habría que hablar de los sea, la liberados, vinculación los salarios y liberados, los productividad. sindicalistas, en fin, toda esa serie de gente que vive alrededor de la administración que puede tener un desprestigio social. Gánese usted el prestigio social. Vamos a ver, eu penso que aquí Tú pides peras al olmo. o que ten que ver No, le pido al funcionario estamos que nun momento Peras al de falamos ao principio do programa de reformas e aquí o que necesita tamén a administración pública, as distintas administracións públicas son grandes procesos de reformas, de melloras, pero sobre todo para garantir que os funcionarios públicos pois teñen perfectamente definidas as súas funcións burocráticas ou de responsabilidades e que sobre todo teñen
digamos, incentivos para a formación e a motivación necesaria para prestar ese servicio. Bueno, vamos a ver, un país en que el 80% de la población solo desea ser funcionario, no será porque trabaja ostensiblemente y tiene unas responsabilidades medidas, vamos. María, algo tendrá que ver. Claro, así nos vai. Pues entonces... Que porcentaxe do PIB español está dedicado a innovación? Pouco. Estás diciendo todo. Con todo, insisto en que lo que me parece inconcebible es que la Administración autonómica no tuviera ya medidas de control de los ritmos laborales de los funcionarios. Es una cosa elemental, es elemental. Muchas veces estamos pensando en el funcionario administrativo, pero hay mucho funcionario que no es administrativo, que son los profesores, que son los enfermeros, que son los... Hay muchísimo personal que es funcionario, pero que no es el administrativo de la administración, y ahí no es tan fácil controlar. No, sí, en esos ámbitos sí tienen, en esos ámbitos sí tienen control, en la sanidad sí tienen control. Si lo estamos viendo, o sea, los profesores ahora se encierran porque se plantea que trabajen 25 horas a la semana. O sea, es prácticamente la mitad de lo que trabaja el trabajador normal. Ahí me estaba yo intentando referir, a entrar al profesorado. Sí, pero vamos, pero yo lo digo directamente. Profesorado que efectivamente dice, oiga usted, tiene que trabajar un poco más. Imposible, usted va contra la calidad de enseñanza. Un poco más, 25 horas a la semana, cuidado. Más calidad de enseñanza. O sea, 25 horas a la semana, o sea, está trabajando 21 horas a la semana y se plantea que trabajen 25. Por favor. Yo he vivido en unas épocas en el País Vasco grandes movilizaciones de profesores porque querían que en septiembre 15 días trabajaran media jornada. Bueno, pues fue una revolución nacional. Porque a veces los profesores están más preocupados de mantener sus privilegios que de contribuir a mejorar la enseñanza de sus alumnos, que es su obligación. Por eso yo hablaba de que hay que ganarse el prestigio, y creo que los funcionarios deben ganarse el prestigio y deben demostrar a la sociedad... A ver si la señora Merkel va a tener razón y somos poco productivos, ¿no?, en España. ¿Tenías alguna duda? Sí, no, esto segurísimo que somos pouco produtivos e que un dos grandes retos das grandes empresas, sobre todo as empresas grandes, xa hai moitos anos que esqueceron o IPC, é dicir, sobre todo na política de retributiva, é dicir, o tema de vincular a retribución a IPC queda algo como antigo nas grandes empresas e nas grandes corporacións empresariais. As políticas son por obxectivos, por responsabilidades, por nivel de función. Claro, en eso radica a productividade, é dicir, se unha persoa é capaz quere dicir que é capaz de que ten capacidade, pero que tamén é capaz de acadar eses obxectivos marcados a final do exercicio, a final do ano e tal, pois está a mellor conseguindo un incremento da súa retribución moi por riba de valores como pode ser o IPC. Sin duda, está claro. Claro, e en eso radica... Lo que pasa salarial y eso está, lo que pasa es que la cultura del trabajo es muy difícil modificarla. Pero y hemos estado acostumbrados a un colchón de seguridad, de empresas que nunca se modifican. Aquí el que entraba en Telefónica era para toda la vida, el que entraba en la otra empresa... A mentalidad funcionarial. Exacto, y esa cultura es difícil y que no solamente es propia, al dominio público, porque tenemos el caso de las cajas, por ejemplo, que... Pero ya son determinados sectores muy específicos. De todas formas, hay una cosa a decir, María, es decir, sí es cierto que efectivamente hay una cultura impropia del trabajador, pero también una cultura impropia del empresariado. Es decir, el empresario español está demasiado acostumbrado a vivir de las subvenciones. Por cierto. Por ejemplo. Pero que haber un cambio de modelo total. Por ejemplo, es que tiene que haber un cambio de modelo. Le vamos a hacer la reforma laboral y empresarial a Zapatero ahora, a ver si de aquí sacamos realmente la reforma que hace falta. Falo de cambio de modelo. E cando me refiro, por exemplo, a isto de productividade que mencionabas, o que menciona a señora Merkel, e que eu fago extensible e que se aplica nas grandes corporacións, nas grandes empresas e tal, isto para min é sinónimo de crecemento, de confianza, de incentivo, de motivación, de productividade, e todos os términos positivos que queiras. Pero aquí también hay que tener en cuenta una cosa, que creo que quiere decir que por eso, por esto que estamos diciendo, los sindicatos solo son fuertes en las empresas públicas, porque es donde tienen capacidad de ser muchos, de tener liberados, y la empresa privada cada vez van teniendo menos fuerza, pues porque diríamos, las directrices... Bueno, no sector industrial, en determinados sectores como industrial, naval y tal, porque el mundo laboral se mueve en torno a la representatividad única del trabajador. Tú eres el que te representas a ti mismo y el que tú te peleas por tus incentivos, por tu mejora, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos. Y entonces ya, o sea, es como sobrante esa figura intermediaria, que al fin y al cabo intermediaria, pero solamente a favor suyo,
porque quiero decir que había mucho que hablar de los sindicatos e o papel que hizo de representación. Eu penso que unha persoa Y de que cómo está se escandalizado financian, 2 millones de euros. Exactamente. Cómo se financian los sindicatos, cómo se Exactamente. mantienen. 2 millones ¿Cuál de es su euros reciben unha los persoa sindicatos de Galicia. 400.000 liberados De la sindicais en Junta de España. Galicia, De quieres la decir. Xunta, solo de la Xunta, Solo de la 2 Xunta millones. de Claro, Galicia, claro. sí. Ese Es un escándalo. A mí yo de verdad para es una dedicarse exclusivamente a la representación de los trabajadores. Pero un cambio de modelo, un cambio de Pero es que mentalidade cobran- sí por cobran por parte los sedes, cobran cuando do ayer- traballador Sí, tamén. tamén, sí. Es algo... Es una caja registradora de los sindicatos, es una cosa absolutamente absurda, porque además es un sistema antiguo, es decir, los sindicatos, o sea, hoy en el siglo XXI no se justifican en absoluto. Totalmente, cierto. Ellos Bueno, lo saben también. Sí. Muy bien, pues tomo nota. Hablaremos de los sindicatos en los próximos programas. Y del gobierno. Y del gobierno. Del gobierno seguiremos hablando siempre, por De los supuesto. gobiernos. De todos, del de Madrid, del de aquí, del de Bruselas, de todos Do de ellos. Compostela. Do de Del Compostela Compostela también. tamén, Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Moncho, Alfredo, A ti. María, Arturo. Pues gracias por estar una vez más conmigo aquí en este programa. A ustedes, pues les deseo una feliz noche de San Juan y les espero el próximo jueves, como siempre, a las 10. Buenas noches.